Muy buenas tardes, buenas noches a todos los que están aquí en el auditorio, los que nos ven desde su casa. ¿Cómo se encuentran? Bien, me alegra. Quiero que por favor abra su Biblia en Primera de Samuel capítulo 11. Perdón, Segunda de Samuel capítulo 11. Pues tengo que contarle, ayer cumplí 41 años. Pero me veo de 25, ¿cierto? Resulta que pensando un poco en esto, en la edad, en los 41 años que cumplí el día de ayer, y pensando bueno, acabamos el libro de Efesios y ahorita viene una serie que creo que es muy interesante y muy edificante para nosotros, para la iglesia. Quiero dar preámbulo a esa serie de enseñanzas con una que es propicia precisamente para tu vida. Y para el día de ayer, que yo estaba cumpliendo 41 años, uno necesita aprender a calcular el costo de las cosas que hace. Cumplir años no solamente es una fecha y una ocasión en donde te felicitan y te mandan mensajes y te dan regalos, y en el caso de mi esposa me da besitos y etcétera, etcétera, y bueno, todo muy chévere. Claro que eso es, pero no es en realidad lo único en que debiéramos pensar cuando cumplimos años. Cuando tú cumples años, debieras también pensar si lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, las decisiones que vas a tomar realmente son las que te convienen. En la vida tú siempre vas a estar enfrentando circunstancias en las que tienes que enfrentarte sí o sí a tomar una decisión. Está este lado y está este otro lado. Como le decía Moisés al pueblo de Israel allá en el libro de Deuteronomio, a las entradas de la tierra prometida les decía: ante ustedes está una decisión, la vida o la muerte. ¿Quién tenía que tomar la decisión? El pueblo. Bueno, ayer cumplí 41 años y yo también tengo que tomar decisiones todavía y para poder tomarlas necesito calcular el costo. Cuando nosotros hablamos de costo, ¿qué es el costo? Se puede pensar, y algunos lo definen como aquellas cosas que se dejan de obtener por adquirir otra cosa. Es decir, el costo es aquello que tú dejas de hacer para obtener algo, o dejas de comprar para comprar aquella cosa. Eso es lo que cuesta. Eso es el costo. En un sentido, digámoslo así, un poco entre comillas negativo, el costo también es el precio. ¿Y por qué digo por qué es el precio? Porque tú puedes pensarlo desde una perspectiva dejo de, entonces se convierte en algo negativo. El costo es necesario que lo aprendas a calcular, porque todas las decisiones que tomas en tu vida tienen un costo. Y quiero que aprendamos esta noche a mirar eso y que lo hagas un principio en tu mente, un principio en tu corazón, que lo apliques en todas las decisiones que tomas en tu vida, que se lo enseñes a tus hijos y que hagas esto realidad, porque creo que ahí está uno de los secretos de la victoria de la vida cristiana, los secretos de la santidad: aprender a calcular el costo y, de acuerdo a un buen cálculo, tomar decisiones. Quiero que leamos entonces 2 Samuel capítulo 11, y esta es la historia del rey David. Ahí en sus Biblias, o bueno, no sé si en el celular dice David y Betsabé, y vamos a leer solamente desde el versículo 2 hasta el versículo 5, porque no podemos extendernos en todo lo que sucede ahí, pero es una historia muy conocida. Es una historia que en la iglesia infantil les enseñamos. Recuerdo cuando estábamos haciendo el programa de Nueva Generación, hicimos por ahí se hizo una parodia de Urías Eteo y de David y toda esa cosa, y muy chistosa. Pues era una historia mal contada, pero creo que acá usted conoce la historia, entonces puede identificarse. Por eso quiero solamente que nos fijemos en esos 4 o 5 versículos nada más. Dice así la escritura, y préstale mucha atención. Dice, versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego que ella se purificó de su inmundicia
y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Señor, háblanos esta noche, que podamos entender cómo tú nos has dado la libertad para tomar decisiones y cómo esas decisiones determinarán, Señor de los cielos, las cosas que he de vivir. Padre, por favor, danos un criterio correcto. Quita de nuestra mente todo engaño, toda falsedad que nos lleve por caminos que no son correctos, y que podamos, Señor de los cielos, tomar decisiones sabiendo calcular cuál es el costo de ellas. Te lo pedimos, amén y amén. Bueno, David está en este momento, hasta este punto, enfrentándose a una situación. Usted conoce la historia, el pueblo está en guerra. David está en el palacio, él no fue a la guerra. Todos los soldados están en tremenda batalla, están en Rabá, están sitiando la ciudad, pero no han logrado conquistarla, pero allá están en la guerra. Y David está ¿en dónde? En su casa. Sale un día por la tarde, probablemente había mucho calor, no se sabe, pero sale y ve, entre esas cosas que él está viendo en su paseo en la tarde, ve a una mujer que se está bañando, la vio hermosa y decidió tener con ella relaciones sexuales. Y usted sabe qué pasa después. Ella queda embarazada. David, para intentar tapar su pecado, entonces lo que hace es primero traer al marido a ver si se acuesta con ella para achantarle el hijo ahí, hace suyo, así, ¿quién lo manda? No se pudo, porque resulta que Urías era más responsable en los asuntos de la guerra y no se pudo, así que lo mandó con una carta en donde el mismo rey, imagínense, eso es tremendo, la misma carta en donde el rey estaba diciéndole a Joab, el general del ejército, póngalo a él para que muera en el frente de batalla, la estaba llevando Urías mismo. Terrible. Efectivamente, Urías muere y David cree que su pecado ha sido oculto y que todo está bien. Pero viene luego el profeta, le revela la palabra de Dios, David se arrepiente, pero las consecuencias que quedan en su vida son terribles. Las consecuencias que quedan en su reinado son terribles. Su familia se destruye. Un hijo, el hijo mayor, viola a una de sus hermanas. Otro hijo entonces lo que hace es matarlo. Se comienza a levantar entre los hijos del rey David una batalla por la sucesión del trono. Entonces el primero, que fue el que violó a la chica, a la hermana, es asesinado. El tercero entonces va y mata a ese hermano, es desterrado. Luego ese Abnón viene a tomar el reino, quiere matar a su padre. David tiene que huir. Terrible. Consecuencias, terribles consecuencias. Y hay tres cosas que tú te tienes que fijar en esto, en esa situación. Tres elementos que tú tienes que considerar y que nos van a servir a nosotros para delinear el mensaje y la enseñanza esta tarde. Yo he titulado la enseñanza el día de hoy, calcula el costo, porque me interesa que tú aprendas a calcular el costo de las decisiones que tomas, que tú puedas ver claramente cuál es el precio que vas a tener que pagar por hacer esto o hacer aquello. David está enfrentando una situación en donde sale a flote el deseo de su corazón, en donde se hace evidente el cálculo erróneo que hace el rey David, y finalmente, a partir de ese cálculo erróneo, David toma una decisión que lo lleva al desastre. Tú tienes que ser consciente que las decisiones que tomas hoy van a marcar tu futuro. Tú tienes que ser consciente que lo que hoy haces, si no calculas bien el costo, va a marcar el día de mañana, indefectiblemente. Entonces quiero que entremos en materia, y primero quiero que aprendas a calcular el engaño, porque mira lo que dice aquí el versículo 2, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado. Hasta ahí no hay nada raro. Hasta ahí, que se le puede condenar al rey David, que no fue a la guerra, pues de pronto, pero hasta ahí nada malo. Sigue: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
Esta situación hace salir a flote el corazón del rey David. Él no solo está paseándose, sino que ve a una mujer que se está bañando, y esta es una situación en la que toca hacer lo que hizo José. ¿Qué hay que hacer? Huir. Salga corriendo, espantado de ahí. Pero el rey David no tuvo el tiempo para ver que además era muy ¿qué? Hermosa. Consideró la belleza de esa mujer. Y quiero que usted entienda lo que está pasando, y es que en su mente y en su corazón está desarrollándose toda una idea, todos unos deseos, todos unos anhelos, y David está enfrentándose a esto. El engaño que David está en este momento pasando es que el pecado tiene maneras de engañarte a ti. El pecado tiene una forma en que va a tratar de hacerte pensar de manera errónea frente a la situación que estás enfrentando. En el caso del rey David, él tiene un deseo pecaminoso por una mujer que está casada, pero él no considera eso porque el pecado le hace pensar que él tiene que disfrutar, que la vida es para disfrutarla, que sería injusto que él no pueda disfrutar. Lo hace pensar, es culpa de ella, no es su responsabilidad. Mírela, que ella es la que se está exhibiendo. El pecado le hace pensar a David que sería injusto no poder pasar un rato agradable. Y eso es exactamente lo que hace el pecado contigo. No solamente en la situación que está enfrentando el rey David, otra, por ejemplo, la injusticia. El pecado te lleva a pensar a ti que no es justo que a mí me traten así. No es justo que hagan contigo esto o aquello. No se puede permitir de ninguna manera que abusen de ti. El pecado te hace pensar en cuanto a la justicia que nadie te entiende porque todos te culpan cuando tú no eres culpable. Eso hace el pecado. El pecado te lleva a pensar que lo que tú quieres es más importante que la responsabilidad. Porque ¿cómo yo voy a pensar en otros y no en mí? ¿Por qué no quieren que yo sea feliz? Eso te hace pensar el pecado. El pecado te hace pensar que es mejor gastarse la plata que pagarla. Finalmente esos bancos lo que son unos ladrones. Y como ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, pues eso es el engaño del pecado. David en este momento está considerando bien, está enfrentando una situación, pero él deja que el pecado lo engañe. Así que él ve a esa mujer hermosa y dice: ¿por qué no puedo disfrutar? ¿Por qué no puedo tener un rato de placer? ¿Por qué no yo, siendo el rey, puedo hacer? ¿Por qué tengo que decir no? Ese es el engaño que está enfrentando el rey David. Esa es la situación que él está atravesando, y es la misma en la que tú te vas a ver envuelto, en ese mismo engaño, en todas las situaciones de tu vida. Los hijos que tienen que obedecer a sus padres, pero ¿por qué mi papá no me deja ser feliz? Ese es el engaño del pecado. Pero ¿por qué yo no puedo? El esposo que tiene que llegar a casa y darle cuentas a su esposa, pero uno no se casa para que lo vengan a mangonear. ¿Cómo así? Si la mamá, ya uno no tiene mamá para eso. ¿Cómo así? ¿Qué pasa acá? La esposa que ve que tiene que someterse, sujetarse a su esposo, y entonces, no, ¿cómo así? Si yo también soy igual, yo puedo hacer exactamente lo mismo y no tengo que darle cuentas a este hombre. Y podemos seguir diciendo cosas y cosas y cosas que el engaño del pecado te hace pensar como si fueran correctas. Y entonces este engaño hace que tú tengas una distorsión cognitiva. Algunos teólogos llaman a esto así, distorsión cognitiva, porque ellos están tratando de decir algo importante. Cuando una persona está engañada por el pecado, no puede juzgar la realidad
como es, sino como el pecado se la quiere hacer ver. La realidad como es como dice la palabra de Dios, pero el pecado la quiere hacer ver como no es. Y entonces se genera una distorsión cognitiva. Esa distorsión cognitiva te engaña y te hace tomar decisiones. David está ahorita sujeto a una distorsión cognitiva. ¿Cuál es la distorsión que él está enfrentando en este momento? Que es más importante el placer que cualquier otra cosa. Que él como rey puede disfrutar de cualquier mujer sin restricciones. Eso es lo que él está enfrentando. Y es lo mismo que tú vas a tener que enfrentar en tu vida. Estamos hablando de decisiones, estamos hablando del futuro, y debes saber que tú vas a ser engañado por el pecado, generando una distorsión cognitiva que te llevará para un lado o para otro. Debes saber y conocer esa realidad. Toda situación en la vida requiere una decisión de tu parte, toda. Y si estás engañado por el pecado, vas a tomar una mala decisión. Pero si tienes las cosas claras, vas a poder tomar una buena decisión. Calcular el costo. Entonces, primero calcula que el engaño. Tienes que ser consciente de lo siguiente: el pecado me puede engañar a mí. Ahora, hay que ser claro en algo importante en esto. Mira, todos nosotros estamos sujetos a la debilidad. Todos nosotros estamos sujetos a la maldad, por lo cual somos susceptibles al engaño del pecado, a una distorsión cognitiva. Así que es necesario evaluar constantemente y calcular qué tan engañado estoy frente a esta situación, qué tan engañado estoy frente a esta circunstancia. Siempre hay que hacer ese cálculo. Cuando el libro de Proverbios dice que Dios mira de lejos al altivo, cuando el libro de Proverbios dice que Dios a los soberbios los detesta, ¿sí? Los soberbios son los mismos necios. ¿Y sabes qué es un soberbio? No es solamente una persona orgullosa. En realidad un soberbio es aquella persona que se cree sabia en su propia opinión, que cree que se las sabe todas. Esa persona es susceptible casi que al 100% de estar engañada. ¿Por qué? Por el pecado y de tener una distorsión cognitiva tremenda. Tanto que lo hace estar lejos de ¿quién? De Dios. Dice la Biblia que el necio, tú lo corriges y se pone bravo. Y se tiene una distorsión cognitiva porque no ha entendido que la corrección es necesaria y que es un bálsamo y que cuando es de Dios debe ser bien recibida. Pero el necio, engañado por el pecado, dice: a mí qué me van a decir cómo vivir, cada cual que se meta en su vida. Tú debes evaluar qué tan engañado estás por el pecado. En segundo lugar, tú necesitas saber que todo tiene un precio. Dígale al que está a su lado: todo tiene un precio. Y mira lo que dice Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Y voy a leer este pasaje y vamos a considerarlo un momento. El pasaje central que estamos mirando es Segunda de Samuel, ¿no? Pero me interesa que revisemos dice Gálatas acá: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y sigue en el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Primero es que hay una ley que se llama la ley de la siembra y de la cosecha. Eso es una ley, eso no se puede pasar por alto. Eso no es que yo siembro y no me va a ir bien, aunque haga el mal me va a ir bien. No. La gente, aunque no es cristiana y no sepa que esto dice en la Biblia, sabe y dice: al que hace bien, bien le va. La gente entiende que hay una ley de la siembra y de la cosecha, y esto es muy importante que tú lo comprendas. Todo tiene un precio, todo tiene un costo. Si tú siembras algo, vas a cosechar algo. Si tú haces para tu carne, vas a cosechar para tu carne. Estamos hablando del costo, y el costo es aquello que dejo de hacer para obtener algo, ¿no? Entonces tú dejas de sembrar para el espíritu para sembrar en la carne.
vas a pagar y cosechar eso. Vas a pagar un costo, un precio por eso. Y por el contrario, si tú siembras para el espíritu en lugar de para la carne, vas a sembrar y a cosechar algo también. Eso es una ley, eso no se puede pasar por alto ni olvidarse como si no existiera, como si no fuera real. En segundo lugar, Dios es el que se encarga de dar el precio a cada uno. Dice ahí el versículo: Dios no puede ser ¿qué? Así que si el hombre actúa mal, ¿quién va a pagar? No es el destino. El que paga no es el destino. El que paga no es el azar. El que paga es ¿quién? Dios. El que da el precio, los beneficios o las consecuencias de las decisiones de lo que tú has sembrado es ¿quién? Dios. Nadie puede engañar a nuestro Dios. Así que lo que tú haces tiene un costo, y el que está velando porque se pague lo que debe pagarse es ¿quién? Es Dios, no es otra persona. En tercer lugar, las decisiones que hoy tomas tendrán una consecuencia. Primera de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo está diciendo algo muy interesante. Dice que hay un fundamento que ya está puesto, y es ¿quién? Es Cristo. Sobre ese fundamento los que sobreedifican son los pastores. Pablo se coloca como un arquitecto, perito arquitecto, dice él, uno que construye encima de ese fundamento. Pero después de que ya está ese fundamento, la piedra angular y el fundamento puesto, dice: mire cada cual cómo construye. Si construye con materiales finos, buena, y ahí él coloca piedras preciosas, oro, plata, o si construye con madera, con hojarasca, con cosas ahí que se pueden quemar fácilmente. Él dice: mire cómo construye, porque al final usted va a pasar por el fuego y va a tener que dar cuentas por lo que hizo. La ley de la siembra y de la cosecha. Lo que tú decides hoy marcará tu mañana. Las decisiones que hoy tomas, aún las pequeñas, marcarán ¿qué? Tu mañana. Tienes que tener muy presente eso. ¿Por qué? Porque todo tiene un precio, porque todo tiene un costo. Ahora, también ese costo se puede definir en un sentido positivo. Todo tiene un costo-beneficio. Tú dejas de para obtener un beneficio de aquello que estás pagando. Debes saber que todo tiene un costo y todo tiene un beneficio para tu vida. No, eso no se puede saltar. Esa es una de las realidades. Ahora, Pablo en ese versículo dice: el que siembra para la carne, pues trae corrupción y muerte. ¿Sabes? Todo pecado trae consigo mismo el germen de la muerte. Quiero que escuches eso y te lo grabes en la cabeza. Todo pecado trae consigo el germen de la muerte, de la desgracia. Ahí está. No importa si es un pecado grande o si es un pecado pequeño, todo pecado trae consigo el germen de la muerte. Si tú decides mentir hoy, estás trayendo muerte a tus relaciones. Si tú decides engañar hoy a tus seres queridos, a tus padres, o el esposo a la esposa al esposo, tú vas a traer muerte a esa relación. Porque cuando se enteren las cosas, el precio se paga: desconfianza. No hay otra. Si tú hoy haces cosas deshonestas, debes saber que eso trae consigo un germen de muerte, de corrupción, de destrucción, de daño, y lo vas a pagar indefectiblemente. Por eso es que debes pensar y analizar qué cosas haces en tu vida que son pecados, que tú piensas: ay, esto no es tan grave, pero sí son pecados. Poco a poco eso va a ir minando tu santidad, minando tu relación con Dios, minando tu relación con las demás personas, y finalmente te va a destruir y te va a dañar. Empieza con algo pequeño siempre y va creciendo. Y si tú no estás consciente de esto, vas a pagar el precio, indudable e indefectiblemente lo vas a pagar. Hogares destruidos, vidas desperdiciadas. Mire, los muchachos que comienzan con las drogas no comienzan ya fumándose todos los días un cacho de marihuana. Eso no comienza así. Eso comienza con un cigarrillo por allá y de vez en cuando, y después los amigos, no, que venga, y que los amigos, y
Poco a poco empieza hasta que ya se vuelve un adicto, un vicioso completamente. Pero eso comienza con ¿qué? Con algo que él toma un día. Pues fumar no es malo. Hace una pequeña decisión. El alcohólico de hoy no comenzó siendo un alcohólico. Comenzó dándose unos pequeños tragos. Eso es para divertirse. Eso es para pasarla bien. Ahí es para pasar y disfrutar el tiempo con los amigos. Después eso pasó a hacer el tiempo de disfrutar con los amigos, a hacer un vicio, a destruir su vida, a destruirse su economía. Pero él sigue diciendo que todavía eso es para pasar con los amigos. Todo pecado trae el germen de la muerte, de la destrucción. Todo pecado. Todo pecado. Por el contrario, si tú siembras para el Espíritu, dice ahí el versículo, sembrarás vida eterna, del Espíritu segará vida eterna. Todo lo que uno hace en el Espíritu, entonces redundará en vida eterna, en paz, en bendición. ¿Sabes qué dice Proverbios 10:22? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Mira, ese versículo tiene que estar en tu cabeza. ¿Cuál es la bendición de Dios? La que no añade tristeza y la que verdaderamente enriquece. Amén. Yo he pensado muchos días esto. Yo amo a mi esposa. Y ayer pensaba y le decía yo a ella, y creo que en el mensaje que ella me escribió, el mejor regalo que yo recibí en mi vida es mi esposa. Dice el libro de Proverbios, herencia de los padres son las casas. No, o sea, ¿qué es lo que le dejan los papás a uno? Pues edificios, casas, bueno, riquezas. Pero herencia de Jehová es la mujer sabia. Sí, escucha ese versículo tan interesante. Lo que le dejan los padres a uno es una casa, una cuenta bancaria. Bueno, cuando hay, ¿no? Cuando no hay, pues bueno. Pero si hay, pues amén. Pero una esposa inteligente, ¿quién da eso? ¿Quién da eso? Y esa es una bendición que sí enriquece y que no añade tristeza. Y yo cuando pienso eso en mi esposa, ayer que 41 años, el mejor regalo que he recibido es ¿quién? Mi esposa. Y no es porque no peleemos, porque peleamos, pero ahí nos arreglamos y seguimos felices y se acaba la tristeza, porque eso sí es lo que enriquece, es la bendición de Dios. Y entonces hay algunos jóvenes acá, ay, que lo miran, ay, el pastor se ve tan feliz con la pastora. Bueno, hay que tomar buenas decisiones. Si no escoges una mujer conforme a la voluntad de Dios, me va a decir usted en unos años cómo le va. Y usted me lo va a decir. Yo no le quiero anticipar, yo ya sé, pero usted me lo va a decir. Porque la bendición de Dios es la que enriquece. Esa. Entonces cuando tú decides sembrar en el Espíritu, vas a disfrutar de paz. Y mira, y eso tienes que pensarlo en todas las áreas de tu vida. No solamente en el matrimonio, no solamente aquí en no cometer un pecado sexual, el adulterio, no, en cómo manejas tu plata, cómo gastas tu tiempo. Hoy decidí ir a ver una película en lugar de pasar tiempo de calidad con mi esposa o de ir a hacer ejercicio. Bueno, usted va a pagar un precio. Después, cuando tenga el gordo ese bien grande, acuérdese de las películas. Porque todo tiene un ¿qué? Un costo, un precio. Cuando usted decida dormir más, en lugar de levantarse a leer la escritura, va a pensar, todo tiene un precio. Y yo me estoy alejando de Dios, aunque duermo rico. Ando bien de sueño, pero lejos de quién. Y si vas a tomar decisiones pecaminosas, voy a ir a mentir en mi trabajo, llegar tarde, robar en mi trabajo, el adulterio, meterse con otra mujer que no sea su esposa, una mujer meterse con alguien que no sea su esposo, los hijos empezar a decir mentiras o a consumir pornografía, contenido que no es correcto que tus ojos vean, tú vas a pagar el precio. Y eso tiene un costo. Todo tiene un costo. Bien, quiero que sigamos adelante y quiero que pensemos en algo en este punto, y es que hay dos caminos para escoger. Tú pagas el precio
y disfrutas, lo cual es el camino de Dios. Pagar el precio y disfrutar. Dice la Biblia, el que ahorra poco a poco no dice la Biblia, el que se endeuda poco a poco se enriquece. No, dice el que ahorra, poco a poco se enriquece. La Biblia no prohíbe las relaciones sexuales, las prohíbe fuera de ¿qué? Del matrimonio. Así que si jovencita, jovencito, usted dice, voy a pagar el precio y voy a llegar virgen a mi matrimonio, cuando usted allá va a poder disfrutar, pero hay que primero pagar el precio. Ese es un camino. Fíjate que tú no te vuelves cristiano y te vas de una vez al paraíso, no, porque hay que ¿qué? Ser perfeccionados acá. Ese es el camino, somos perfeccionados hasta ser como Cristo, y ahí sí, primero se paga y después vamos allá. No se paga la salvación, no, esto es por gracia, no piense eso. Pero primero ese es el camino. Y está el otro, disfruto y después pago el precio. Y entonces el que disfruta y después paga el precio dice, no, yo que me voy a esperar hasta casarme para poder disfrutar de mi cuerpo, como dicen hoy día. Y entonces tiene relaciones sexuales prematrimoniales. Bueno, vienen problemas y queda embarazada la chica, o usted queda embarazada, va a pagar el precio. Y no es que ese bebé sea el culpable, no, va a pagar el precio. Es que sacó provecho de mí, como dice la canción, abusó, se burló de mí, solo me engañó. ¿Usted decidió pagar qué? Él disfrutó, y ahora va a pagar. Como disfrutó, ya disfrutó, ahora pague el precio. Y ese precio que usted paga es mucho más largo y costoso de lo que usted se imaginaba. Hay dos caminos. En tercer lugar, calcula el costo. Mira lo que dice el versículo 3 de 2 de Samuel capítulo 11. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer, la mujer que vio en la terraza, que era muy hermosa, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Fíjese algunos datos interesantes de este pasaje. Primero, el informe que dan los siervos, cuando David la ve hermosa y manda a preguntar quién es, el informe que dan los siervos hace entender que ellos sabían qué era lo que David iba a hacer, porque ellos le dan unos nombres particulares. ¿Quién es ella? Ella es hija de Elián. ¿Mujer de quién? De Urías Eteo. Le están diciendo, rey, es casada, y además es nieta de uno de sus principales consejeros. Elián era hijo de uno de los consejeros principales de David, que después, cuando Absalón vino a quitarle el trono, estaba diciendo qué había que hacer con David. Hay que matarlo. David se granjeó en este momento un enemigo, y los consejeros, los siervos, le están diciendo, es hija de tal y está casada con tal. Pilas, rey. Le están poniendo a él el costo de lo que va a hacer. Le están diciendo, mire, usted tiene un deseo, pero ese deseo tiene un costo, tiene un precio que debe ser pagado. David no calcula el costo correctamente, y entonces, ¿qué es lo que él piensa? Tiene una distorsión cognitiva, así que él no tiene temor de Dios. El hombre que hasta el momento ha demostrado ser fiel a la palabra de Dios, ahora se olvidó de la palabra de Dios. Está enceguecido. El hombre que era fiel a los mandamientos, no le importa ahora convertirse en un adúltero. Se está metiendo con la mujer de ¿quién? De otro hombre. Él está pensando en su deleite, en su disfrute, y no en las consecuencias. No está calculando. Él no está pensando en la familia de ella. Él no está pensando en su familia. Él no está pensando en su reino. Él no está pensando en el pueblo. Él está pensando en ¿qué? En el placer, en su deseo, nada más. Eso es lo que está en su cabeza, eso es lo que está en su mente, eso es lo que está en su corazón, y eso lo lleva a caer redondito en el pecado. ¿Sabes qué tienes que hacer tú?
calcula el costo y entonces piensa en Dios, hermano. Piensa en Dios. Lo primero en que debes pensar es en quién, en Dios. ¿Yo cómo le voy a fallar a Dios? ¿Cómo le puedo fallar a mi Dios que ha sido bueno conmigo? Eso es lo que tienes que pensar y tienes que meter en tu mente y en tu corazón: yo no puedo fallarle a Dios. Recuerda las palabras de José. José en esto es un paradigma, un ejemplo. En una situación muy parecida al rey David. Está la mujer, lo está engatusando, lo tiene apercollado, pero José entiende: no voy a hacerle esto ni a quién, ni a Dios, ni a mi amo, que todo me lo ha dado, menos a usted porque es su mujer. Olvídese, yo no le puedo fallar ni a Dios ni al otro. Piensa en quién, en Dios. Piensa en Dios. Tú que te dices cristiano debes tener como primer criterio: yo no puedo fallarle a quién, a Dios. No puedo fallarle a Dios. No coloques en primer lugar a mi familia o a mi esposa o a mis hijos, no, porque es que tú eres cristiano y le des lealtad primeramente a quién, a Dios. Luego piensa en tu vida. ¿Qué pasará conmigo si decido hacer esto? Piensa, ¿qué pasará con mi relación con Dios? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Qué consecuencias traeré yo sobre mi esposa o sobre mis hijos o sobre mis nietos? Primero colocas a quién, a Dios, pero luego piensa en tu vida, en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, en todas las personas que van a ser afectadas por la decisión que puedas tomar. Calcula las decisiones, calcúlalas. Porque no puedes estar engañado. Mire, yo escucho mucha gente que anda moviéndose de iglesia en iglesia y que no se arraiga en una iglesia, y esas son decisiones que tienen que ser calculadas fríamente, porque moverse en una iglesia es un paradigma para decirle a tu hijo: las iglesias no son tan importantes, cuando uno quiera las cambia. Y después cuando tú tengas el problema para decirle a tu hijo: vamos a la iglesia, y él no, y usted se va a preguntar: ¿pero por qué? ¿Se le metió el diablo? No, es que tú un día le enseñaste a tu hijo que las iglesias, ¿qué? Uno se cambia de iglesia en cualquier momento. Eso no es tan importante. Tú se lo estás enseñando, le estás marcando a él una ruta que luego vas a pensar: ¿cómo resultó en esto? Tú estás enseñándole. Calcula el costo de las cosas que haces. Piensa en las consecuencias. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde llegaremos? ¿A dónde terminaremos? Piensa en eso. Porque sí o sí, todo tiene un precio. Sí o sí, todo tiene un costo. Y eso no se puede evadir. Amén. Póngase en pie, por favor. Y como conclusión yo puedo decirte algo: lo mejor es que siempre decidas hacer la voluntad de Dios. Cuando llegue el momento de calcular el costo, y ni siquiera tú deberías pensar en las consecuencias ni en nada de eso, sino simplemente: esto es la voluntad de Dios. No, entonces no lo hago, así me traiga beneficios o así no sea malo. ¿Para qué pienso en consecuencias? Simplemente no lo hago, punto. Porque me voy a mantener firme en mi lealtad a mi Señor. Y si tú eres firme y leal a tu Señor, a Dios, a nuestro Señor, vas a ser firme y leal con tu esposa o con tu esposo, firme y leal con tu familia, firme y leal con tu ministerio, firme y leal en la santidad. Vas a ser una persona honesta, íntegra, como hablábamos hace 8 días, totalmente transparente, abierto, porque estás guardándole fidelidad ¿a quién? A Dios. Mira, pensando en eso de la mentira engaña porque hace pensar: es mejor que no se entere porque hay un problema, así que hay una mentira porque la mentira evita el problema. No, ese es el engaño. El engaño es tan terrible que la mentira hace que el problema sea más grande. Así que diga la verdad si haya un problema, pero hace que sea ¿qué? Menos. Y mejor, haga la voluntad de Dios, entonces no va a tener que decir mentiras porque no se mete en líos raros. Amén. Decida siempre por Dios, siempre, hermano, y usted va a disfrutar bendición, va a disfrutar prosperidad, va a tener a Dios de su parte y va a ver cómo las cosas en la vida, oye, la vida todo el mundo dice que es difícil. No, Dios ha sido bueno conmigo porque estás haciendo y decidiendo por Él. Amén. Pero es tu decisión. Calcula el costo.
Señor, gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque nos hablas, Señor, de los cielos. Eres maravilloso en que tu gracia y tu misericordia nos sostienen, nos guías en todo momento, pero también, Señor, tenemos la responsabilidad de tomar sabias decisiones. Y te pido, Padre, que nos ayudes a calcular el costo de las cosas, y mejor aún, que siempre nos decidamos por ti, Padre, siempre por ti. Que pensemos cómo tenemos de fallar a ti si nos has dado todo, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos. Que podamos ser conscientes de la realidad y no estar engañados por el pecado, no estar engañados por conceptos erróneos. Por favor, Señor, ayúdanos, te lo pido, ayúdanos. Si hay alguno de mis hermanos que hoy está luchando para mantener su santidad, que está luchando en alguna decisión, que está considerando el pecado, que está considerando hacer las cosas mal, ayúdale, Padre, a decidirse por tu voluntad, a decidirse por ti. Te lo pido, Padre, ayúdale, te lo suplico, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque siempre tienes para nosotros cosas valiosas, importantes. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.